Muy buenos días, queridos amigos de los santos. Sean todos ustedes bienvenidos a este ratito de meditación y oración con nuestros amigos los santos. Hoy es 22 de junio. El 22 de junio nuestra Santa Iglesia Católica recuerda la memoria de Santo Tomás Moro. Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. Mateo 5:11. Santo Tomás Moro es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia en Inglaterra. Él, junto con su compañero de martirio, San Juan Fisher, formarán parte de esta historia. Y es que todo va a empezar cuando el rey de la época quiere divorciarse. Él está casado con Catalina de Aragón, con la que tiene 2 hijas, y quiere divorciarse para casarse con Ana Bolena, que tiene un hijo. Entonces él lo que quiere es heredar su corona, y en vista de que con su esposa tiene 2 hijas mujeres, él no puede heredar el trono. Entonces dice, bueno, yo me divorcio y me caso con mi concubina y solucionado el problema. Pero bueno, veamos un poquitito más de lo que fue la niñez de nuestro santo de hoy, Santo Tomás, para luego entrar en detalles con lo que pasó con nuestros santos amigos. Santo Tomás Moro nace en Cheapside, Inglaterra, en el año 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Y él se dio cuenta de una vez de lo inteligente, capaz que era, y lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre era juez y le enviaba únicamente el dinero disponible para lo que él fuera a necesitar, no le enviaba ni más ni menos. El mismo Tomás Moro dirá después que gracias a eso él tenía que utilizar su tiempo libre para leer, porque no tenía dinero para salir, pasear, divertirse y ir a diferentes fiestas, sino que lo que tenía que hacer era leer. Y pues gracias a Dios buscó libros que le sirvieron para su formación intelectual y espiritual. Y a los 22 años ya era un doctor en Derecho y un profesor brillante. Es un apasionado lector de todos los libros que tuvieran que ver con política y buenos libros también. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio el testimonio siguiente. Dijo, es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales se le puede añadir la simpatía. Qué lindo, ¿verdad? A él, a Santo Tomás Moro, le llegaron dudas acerca de su vocación. Él al inicio dice que se va a meter a un convento y decide meterse en el convento de los cartujos. Estos monjes que se iban hacia las montañas, se separaban de lo que era el pueblo, la civilización, por así decirlo. Y se disponían a orar mañana, tarde y noche, comían poco, ayunaban mucho y no comían carne, o sea, eran muy exhaustivos en su oración. Y él estuvo allá 4 años. Pero al cabo de los 4 años, Tomás dijo, esto no es lo mío, voy a buscar otro llamado de mi Señor, y se fue por el tema de los franciscanos. Ahí estuvo otro tiempito también y no creyó que ese fuera su norte y decidió optar por el matrimonio. Con su esposa, entonces, dura muchísimos años casado y tiene 2 hijos. Y fue un excelente padre. Los testimonios hablan de que él era muy buen padre, muy buen esposo, muy cariñoso, que era un simpático amigo también de los que estaban a su alrededor. Normalmente él acostumbraba ir a los barrios pobres para conocer las verdaderas necesidades de ellos. A él no le gustaba que se las contaran, a él le gustaba ir y vivirlas. Y casi siempre tenía uno de esos amigos pobres en su mesa comiendo por las noches. Difícilmente había ahí presencia de algún rico, algún famoso,
algún poderoso, sino que casi siempre eran sus amigos los más pobres. Y a su casa llegaban muchos intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos en la política, temas de actualidad, a comentar los últimos libros. Santo Tomás también es escritor. Él escribe libros muy famosos que todavía hoy son leídos. Y pues su esposa lo admiraba mucho, le admiraba mucho el verlo, el conversar con sus amigos, el que fuera tan ameno, tan chistoso, tan agradable. Y pues uno de los libros más importantes que escribió Santo Tomás fue uno que se llamaba Utopía. En este libro él resume cómo quisiera él o cómo creería él dentro de sus conocimientos que fuera un gobierno y cómo deberían ser los gobernantes también y cuáles serían los frutos, los beneficios de un gobierno bueno, como quien dice, un gobierno que se preocupe por el pobre, que se preocupe por el pueblo y no que se beneficie del pueblo. Y pues nada, esto es parte de lo que fue la vida en sus orígenes de Santo Tomás. Este joven, siendo abogado, fue aceptado como profesor en uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. Y en el año 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este alto cargo a él nunca lo cambió. Él se mantuvo siempre igual, siempre amable, siempre amigable con todos y no perdía una sola misa. Todos los días iba a misa, se confesaba muy frecuentemente y pues como les dije hace un ratito, hacía pues hermosas obras de caridad y siempre tratando de ser muy amable con todos. Alguien llegó a afirmar: parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Todo lo contrario de nuestros políticos de hoy, ¿verdad? Otro añadía: el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este, porque bueno, él era consejero del rey, del quien empezamos la historia contando. Y Tomás, que reconocía bien cómo era su rey, el rey Enrique VIII, declaraba con humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará a cortar de inmediato. Y bueno, él siempre con sus bromas y sus chistes. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. Y fue el tema de la introducción de la teoría aquella de Martín Lutero. ¿Recuerdan? Cuando la Iglesia Católica se separa y todo el tema, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, Tomás Moro no permitió que el rey se divorciara. Se opuso de una vez a esta situación, lo cual a Tomás Moro le causó muchos, pero muchos problemas. Porque finalmente Enrique decide divorciarse y se va a vivir con su concubina y el sumo pontífice no aceptó este divorcio. Y el rey se declaró entonces el jefe supremo de la religión en su país, en Inglaterra. Y declaró entonces una persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como el legítimo reemplazo del Papa en Roma. Imagínense qué fuerte que estuvo todo esto. Entonces muchos católicos tendrían que morir por oponerse a esta situación. Entonces Tomás Moro no aceptó ninguno de los errores que el rey estaba haciendo. No aceptó ni el divorcio, ni aceptó que el rey se colocara o se nombrara a sí mismo como el pontífice pues, de su país. Y entonces fue destituido de su puesto y
le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó a encerrar como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher, estos amigos de martirio, compañeros de martirio, fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar estas grandes infamias que estaba haciendo el rey. Y ambos fueron llevados a esta torre. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 meses. Y pues verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel él escribía con gran sabiduría a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su papá. En ella le dice: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Qué hermosa manera de ver la vida y de ver cómo las aflicciones que uno pasa no son necesariamente un castigo, sino una purificación. Muy hermoso este tema, aunque duela, pues, pero es una bonita manera de uno cambiarle el sentido a cómo uno ve a veces las situaciones por las que pasa. Y pues recuerda, hija mía, le decía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. Qué hermoso, pues definitivamente esto está tomado de la carta de San Pablo. Y aquí se resume un montón de teorías tan hermosas que tienen que ver más que nada con la aceptación, con aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas difíciles, fuertes. Ninguna prueba es como qué linda y qué agradable, ¿verdad? Pero en esas circunstancias y en esas situaciones, pensar como pensaba Santo Tomás Moro es lo que a él lo saca de el común denominador de su entorno, y es lo que lo lleva a aspirar a estos altares tan deseados para todos nosotros. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores tampoco del rey Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Imagínense, están viendo ahí en medio de la visita que van a matar a 4 monjes cartujos por oponerse a todo esto, y él dice: ojalá yo pudiera ser un mártir. Estaba deseándolo y anhelándolo. ¿Y cómo sabía él que iban felices? Hay otra biografía que cuenta esa anécdota de esos frailes a los que amenazaron. Les dijeron los soldados del rey, les dijeron: ustedes si siguen defendiendo a la doctrina que tienen en contra del rey, les vamos a cortar la cabeza y la vamos a echar por el río, no recuerdo el nombre del río. Y ellos, en santa alegría y con un santo don de Dios de estar felices y contentos aún en medio de las tribulaciones, les dijeron: pues nosotros lo que queremos es ir al cielo. No nos importa si es por tierra, por mar, por agua. Y bueno, técnicamente esa broma de ellos los pudo haber motivado o acelerado más a los soldados para cortarle la cabeza. Pero al final el asunto es que ellos estaban felices, gozosos, dichosos de que pudieran morir por Jesucristo, morir por defender la Iglesia Católica, morir por la verdad y por no apadrinar, por así decirles, lo indebido.
Y pues mueren y mueren felices, mueren contentos. Y es viéndolos a ellos que Santo Tomás Moro dice, ellos van felices, dichosos, y ojalá yo pudiera ir también a ofrecer mi sangre por nuestro Señor y por la santa religión. Y pues Tomás fue llamado a un último consejo de guerra, se le dio, como quien dice, la última oportunidad. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto estos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. Vean ustedes la valentía que da el Espíritu Santo para usted negarse a su propia vida, negarse a ir a favor de la corriente e ir en contra de la corriente. Él dice, esto que están ofreciéndome ustedes aquí es temporal y yo aspiro a una corona celestial, aspiro a una vida eterna y estoy corriendo el riesgo de no tener mi corona, de no llegar a los altares, de no ser esa persona que va a ir a ver a Jesús cara a cara por un trato que yo haga con ustedes, por una palabra que yo les dé, porque yo los siga, porque los apruebe, y no lo voy a aprobar. Fue lo que Santo Tomás Moro dijo con su palabra: no estoy de acuerdo y no voy a ceder mi punto de vista. Dice él, tengo que obedecer a mi conciencia. Pero ¿qué pasa con nuestras conciencias que están adormecidas? Nuestras conciencias están en un eterno letargo. Dormidos estamos frente al montón de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y no recapacitamos y no despertamos. Podemos ver ya tan normal los divorcios y para este hombre un divorcio no fue nada normal. Y esa es la actitud que nosotros aún en nuestros años, en nuestras etapas, en nuestras épocas donde estemos, debemos de también tomar esa posición de Santo Tomás Moro. El divorcio no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que yo siga en mi situación, en mi relación, en mi matrimonio, porque así lo hicimos ante Dios, y no verlo como normal. Así que esto a Santo Tomás le costó su vida. Hoy no nos persiguen por defender el matrimonio. Hoy no nos persiguen por defender nuestras convicciones, no nos matan, no nos encarcelan, no nos acorralan. Y aún así somos frágiles y débiles ante todo lo que el mundo propone. Nos mostramos con debilidad, nos mostramos con esa actitud frívola, con esa actitud de indiferencia. Bueno, si se quieren divorciar es problema de ellos o es problema mío. No es lo que Dios quiere. Y aceptar la santa voluntad de Dios en nuestras vidas es también estar pegaditos a esa conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no irnos por el lado de que como la mayoría lo acepta, pues así lo voy a hacer. O para preservar mi vida voy a decir que sí o que no a tal situación. Perdiendo de vista entonces que esta vida definitivamente es pasajera. Y nuestra vida eterna es donde nos vamos a pasar el resto de nuestros días. Así que, ¿qué es preferible? Y fue lo que hizo Santo Tomás Moro. Y pues en la madrugada del 6 de julio del año 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. Miren ustedes la actitud de Santo Tomás Moro. De verdad que estos santos son santos y no son santos por gusto. Nada de presión, nada de querer matarse antes de la hora. Mejor yo me mato para que no me maten, para no darles gusto, mejor me escapo. Buscó su mejor vestido. Dios mío, qué cosa tan hermosa. De buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado
sí no quiero conseguir. Imagínense ustedes qué cosa más linda. Va saliendo al corredor, a la terraza de donde estaba pues él encerrado, y lo primero que pide es un abrigo. Sabe que va para la muerte, lo van a matar en ese momento, justo en los próximos 10, 15 minutos, y él pide un abrigo porque no se quiere resfriar. Qué cosa tan linda, parte de humor, parte de relajamiento, por así decirlo. No tengo estrés, no tengo preocupación tan excesiva por esta vida, sino que estoy feliz, estoy entregando mi vida por Papá Dios y voy contento. Qué hermoso, la verdad, que esto me llega a lo más profundo. Y al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó muy despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores. Y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida, de un hachazo le cortaron la cabeza. Y pues Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Un sabio decía: este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano, un excelente padre y un excelente ciudadano. Hermosa, hermosa la vida de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es proclamado también patrono de los gobernantes y de los políticos. Esa es parte, una resumida historia de nuestro santo de hoy, Santo Tomás Moro. Y pues vamos a orar. En el hogar de Tomás Moro se practicaba fielmente el deber y se cultivaba amorosamente el saber. Es decir, florecía la justicia, una rara virtud que tantas veces se marchita a causa del poder, el dinero, la ambición, el miedo o cosas peores. Con Tomás Moro, oremos. Concédeme, Señor, el deseo de estar contigo, no para evitar las penas de este valle de lágrimas, ni para gozar egoístamente del cielo prometido, sino simplemente por amor a ti. Invocamos en este momento la intercesión de Santo Tomás Moro, para que infunda en nosotros ese espíritu de valentía, ese espíritu de llamar la verdad por su nombre, de llamar a lo blanco, blanco, a lo negro, negro, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, a no tener miedo, a ser esas personas valientes que definen sus objetivos propios, pero basados siempre en la justicia divina. El temor de Dios que se ha infundado sobre nosotros a través de la intercesión de Santo Tomás Moro, para que tengamos siempre ese miedo a ofenderle, para que temamos siempre de hacerle daño, de ser indiferentes, de atacar a nuestro prójimo, y para que sepamos siempre que tenemos que hacer el bien y ponerlo por encima de nuestros gustos, de nuestros deseos, y ponerlo por encima de los deseos de los demás. Que si los demás están haciendo algo indebido, tener la capacidad y la valentía para decirlo o para no aceptarlo, para ir en contracorriente, como decía nuestro Papa Juan Pablo II. Cuando hayamos entendido lo que es ir en contra de la corriente, habremos entendido que eso fue lo que hizo nuestro santo amigo de hoy, Santo Tomás Moro.
Padre nuestro, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, te pedimos a ti, Padre Celestial, que también intercedas por nosotros, que tanto necesitamos de ti. Necesitamos de esas vidas de santos ilustres que pueden iluminar nuestros caminos para que seamos fuertes, para que tengamos esa fortaleza, esa valentía de cambiar las realidades que no son agradables a ti, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre Celestial, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás Moro, ruega e intercede por nosotros. Que así sea y que pasen un hermoso día. Feliz y bendecido día.